Y son cositas que el Señor quiere tanto para el que es creyente como para el que no es creyente. Para el que es creyente se reafirme, haga sus ajustes, entienda qué es lo que está buscando el Señor de cada uno de nosotros. Y para el que no es creyente, pueda y entienda que caminar en Cristo no es nada tan difícil y que es simplemente un estilo de vida, ¿verdad? El Evangelio es un estilo de vida que uno hace. Uno en el mundo, uno no, cuando uno está en el mundo y no conoce y uno es una persona de su casa, ¿no? Y está en su casa y de un momento un día decide salir y el otro viernes decide salir, y por decir un día, no, un viernes. Y de momento tú haces un estilo de vida de todos los viernes salir a hacer eso. En el mundo, ¿qué se hace? Pues bailar, ¿verdad? Y beber. Y beber. Pero lo haces a tal punto que lo haces parte de tu vida. Ya lo haces como que no. Ya todos los viernes voy al mismo sitio, al mismo lugar, y voy a hacer lo que siempre hago. Y el día que no lo haces, te sientes como que algo te faltó esa semana de que no hiciste. En los caminos del Señor es prácticamente lo mismo. Tú comienzas a hacer un estilo de vida. Bueno, los domingos, que antes no lo hacía, pero ahora los domingos voy a la iglesia. Pues yo tengo que comenzar a venir a la iglesia domingo tras domingo y vas a darte cuenta que el domingo que no viene te hizo falta ir a la iglesia. O algo se quedó incompleto en la semana que no pudiste hacer. En el caminar, en la semana, uno hace rutina, ¿no? Uno se levanta, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Tiene que haber un tiempo para adorar al Señor. Entonces, si no lo hay, entonces creemos que algo nos faltó, pensamos que algo nos sucede, porque decimos, Dios mío, ¿qué pasó? Hoy no pude orar, hoy no pude hacer esto, hoy no pude hacer lo otro. Y te hace falta. Te hace falta eso de tu poder, de tu haber hecho o no haber hecho lo que tenías que hacer. El Evangelio es eso mismo. Uno viene los domingos, uno los lunes, uno los martes, tiene que adorar al Señor, orar, tiene que leer la palabra, tiene que sacar tiempo todos los días. Y yo sé que es duro, A veces cogemos la Biblia y nos da sueño, a veces no siempre que cogemos la Biblia nos da sueño. Yo no sé qué. Esto es una cosa que no hay mejor calmante que la palabra. No hay mejor, la palabra, ¿cómo es que le llaman esos medicamentos que dan sueño? Sedante. Sedante, ¿no? Que tú la coges y tú dices, cuando lo encontraron al otro lado, ya estás dormido. Ya te comienzas a dormir. Fácil que te quedas dormido. Pero eso lo da el Señor porque es la paz que Él transmite. Y la palabra, cuando tú la comienzas a leer y la empiezas a asimilar, empieza la paz, empieza a trabajar en tu ser. Que tú como que entras en un estado como de relajación, y por eso es que te da sueño. Porque tú entiendes que estás relajado. ¿Por qué? Porque estás ¿qué? Ante la presencia de Dios, estás ¿qué? Leyendo la palabra del Señor. Y si tú aguantas unos 5 o 10 minutos más adicionales, se te quita el sueño y puedes terminar de leer. Porque es el principio, es como que en lo que el espíritu toma el control de la carne se pone un poco resistente y dice, qué aburrido es eso, porque la carne no quiere esto. Entonces piensa, qué aburrida es esto que está leyendo, yo no lo entiendo, Dios, ya yo estoy cansado. Estoy cansado, yo me quiero ir a acostar todo el día trabajando para poder, y ahora él va a leer eso y no. Tu carne se pone en huelga, pero tu espíritu empieza a tomar control, que mucho durante el día lo tuvimos que guardado.
porque le estuvimos dando a la carne. Trabajo, esto, aquello, vamos, venimos, comemos, porque mira que comemos, ¿verdad? Pero así mismo como nos alimentamos, ¿verdad? Para la carne, para subsistir, tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor para subsistir espiritualmente. Porque el enemigo está por ahí dando vueltas. No es que el enemigo es culpable de todo, pero la mayoría de las veces sí. Porque él está velando en el momento la debilidad tuya y mía para poder venir a hacer y deshacer contigo y sacarte de carrera. Y cuando dejamos de leer la palabra es cuando más rápido, porque no tenemos la palabra para poder decirle y reprenderlo, porque se nos olvida. Entonces es un estilo de vida, vamos. Y entonces el tema de hoy, que es el deber diario del creyente, pero es el deber diario del no creyente, porque el que no es creyente debería que practicarlo para que pueda lograr ser creyente. Una persona que no conoce al Señor y no se expone a la palabra, no va a haber resultado. Una persona que no es creyente se le siembra la semilla y Dios es el que la riega y Dios es el que se encarga de germinar esa semilla. Y lo sabemos. Pero si ese no creyente le es sembrada la semilla y coge esto que vamos a hablar hoy y empieza y da un esfuerzo de déjame buscar al Señor diariamente. Señor, yo no te conozco. Señor, yo no sé qué tan cierto tú eres. Yo no sé qué tan vivo tú eres según lo que predicamos, dice la gente, ¿no? Yo quiero por mi propia experiencia saber si verdaderamente tú eres ese pan de vida que dice la palabra en Juan, ¿no? Que tú eres el pan de vida. Yo quiero saber hasta dónde es verdad. Y ahí comienza a cumplirse la palabra que dice que la fe viene por el oír, ¿no? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando comenzamos a tener contacto con la palabra, nuestra fe comienza a crecer. Y el Señor trabaja en nuestros corazones. ¿Y qué hacemos? Pasamos a ser creyentes porque Dios se nos revela de tal manera que ya no hay marcha para decir, no way José. Tenemos que decirle a Jesús, Jesús, ven y entra en mi corazón. Sé parte de mí. Entra, límpiame, porque tu palabra me ha sido luz a mis caminos. Me ha dejado entender que hacia dónde debo de ir, hacia dónde tengo que ir, y me ha dejado saber hacia dónde voy, si sigo como estoy. Así que hoy vamos a ver unos puntitos solamente de cómo debe ser nuestro diario vivir en Cristo y fuera de Cristo. Y vuelvo, esto aplica tanto al que es y al que no es. Y vamos al primer punto de nuestra relación o nuestro deber diario. Debemos de todas las mañanas recolectar el maná. Recolectar el maná. Y eso nos lleva a Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, cuando Dios los libera de los egipcios, comienza su caminar, el pueblo llega a quejarse porque no tiene alimento. Y Dios hace un milagro. ¿Y qué hace? Le manda maná y agua de la peña. Y vivieron 40 años comiendo maná. Maná. Así es, comiendo maná. ¿Y qué fue lo que dijo Dios a Moisés? ¿Cuáles fueron las instrucciones para que recogieran el maná? ¿Cómo aplicamos a eso a nuestra vida diaria? Pues mira, en Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí,
yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Eso es lo que dice la palabra. Dios le está dando unas instrucciones a Moisés para que le diga al pueblo de Israel, para que le diga, tiene que, ¿qué dice? Todas las mañanas. Toda la mañana el pueblo saldrá diariamente a buscar su porción de maná. ¿Ok? Con esto yo voy a probar si andan o no andan en mi ley. ¿Cómo lo probaba? El que recogía un poquito de más, ese poquito de más se dañaba, le daba gusano. El único día que tenían derecho a recoger un poquito de más, y era doble, eran los viernes, porque el sábado era el día de reposo y no se hacía nada. Entonces el Señor le decía, tomen el viernes la doble porción para el sábado. La del viernes plus la del sábado. ¿Verdad? ¿Y qué es el maná? ¿Qué era el maná? ¿Cómo vemos el maná a nosotros como creyentes? Ya le di la historia, ¿no? Ahora vamos a ver. ¿Y qué hacía en la historia? El maná alimentó al pueblo. Lo mantuvo vivo. Ahora, ¿cómo nosotros buscamos el maná? ¿Verdad? Cuando en este tiempo no hay. ¿Cómo es que diariamente en la mañana nosotros vamos a buscar nuestro maná? Mira, cuando miramos qué era el maná o qué es el maná, hoy en día tenemos que entender que esa es una tipología de Cristo. ¿Verdad? Cristo, en el capítulo de Juan, compara el maná con el pan viviente, que descendió ¿de dónde? Del cielo, literalmente descendía del cielo. ¿Y quién era Cristo? El que había descendido del cielo. O sea que el maná era una tipología de Cristo. En Juan capítulo 6, versículos del 31 al 35 y del 45 al 40 dice, nuestros padres comieron maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo le dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y quién nos dio vida a nosotros? Literalmente, Cristo. ¿Ok? Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Le dieron los discípulos. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Escrito está, el 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, Jesús mismo está diciendo, no es que no han visto al Padre, es que este que está aquí, este hombre que está aquí, decía él, ¿verdad? Humanizándolo nosotros en nuestro tiempo, dice, este gallito que tú estás viendo aquí, este sí vio al Padre. Yo te estoy hablando porque yo sí he visto al Padre, ustedes no, pero yo sí. Soy el único hombre que ha visto al Padre, más nadie ha podido ver al Padre. Pero este que está aquí sí ha visto al Padre. Y dice, de cierto, o sea, certifico que es una verdad, que el que cree en mí tiene que vida eterna. Y termina diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer diariamente nosotros? Es buscar a Cristo. Todas las mañanas lo primero que tenemos que hacer es buscar, intimar con Cristo. Todas las mañanas todos los días debemos de ir donde el Señor
y decirle, Señor, heme aquí. Dios, necesito de ti. Necesito que alinees mi vida a tu plan, a tu propósito, a lo que tú quieres que yo hoy diga, haga, camine, me exprese. Todo. Alinea mis pensamientos, alinea mi espíritu, alinea mi carne, alíneanos. Debería todas las mañanas. Así como el pueblo de Israel buscaba su maná para poder alimentarse durante todo el día, porque era maná que se recogía en la mañana y ¿qué? Y era para el desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Bueno, en este caso a nosotros tenemos que todas las mañanas buscar al Señor para poder aguantar el desayuno, almuerzo y la cena y un poquito más la merienda antes de acostarnos a dormir. Porque nosotros sí comemos un poquito más. Tenemos esa costumbre, ¿no? O mala costumbre, no sé. Pero necesitamos buscar al Señor temprano. Claro, si usted no se le es temprano para usted a las 8 de la mañana, pues está bien, no hay problema. Lo perfecto es a las 3 de la mañana. O a las 4. Pero si no, mire, está bien, a las 8 negociamos. ¿Verdad? No, porque el que trabaja de noche y se acuesta, y cuando se levanta son las 1 de la tarde es porque esa hora es su mañana, ¿no? Porque trabajó en la noche y lo entendemos. Pero antes de hacer cualquier actividad, antes de hacer cualquier cosa, debe buscar su alimento, que es Cristo. Antes de hacer cualquier actividad, planear algo, tenemos que buscar a Cristo, a fin de quedar plenamente provisto, apropiándose con la fe del don celestial. Es un don celestial. Buscar al Señor, no hay nada más bonito que tú todas las mañanas, tú sacas un rato y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, necesito de ti. Alíneame mis pensamientos. Yo te digo que no hay nada más bonito tu poder sentarte. Si lo puedes hacer de rodillas también. Muy bueno. Pero puedes sentarte cómodo y dejar tu mente elevar al cielo y decirle, Señor, aquí estoy. Te necesito. Y tú ahí sentado. Te necesito, Señor. En la paz, en la tranquilidad en la que estamos. Señor, te necesitamos. Y el Señor te va a ayudar, el Señor te va a dar ese maná que tú necesitas. A través del Espíritu Santo te va a venir esa palabra, te va a decir, búscate en tal versículo, en tal libro, busca esto, léelo. Esa es tu provisión de hoy, agárrate de esa palabra hoy. La que Él te dé en ese momento. Vas a sentir paz, vas a sentir alegría y créeme que durante todo el día vas a andar conectado al Padre. Como yo digo, y siempre he dicho, cuando tú te levantas, antes de tú hacer cualquier cosa, es necesario buscar la presencia del Señor, ir a orar, conectarse con el Padre. Tú sabes los carritos locos, ¿no? Que tienen como una varita que van a conectar al techo, que son eléctricos. Si tú lo desconectas de ese techo, de metal o de... se paran, porque no tienen corriente, y tú ves chispetazos. Pero si tú lo desconectas ahí, dejan de tener vida el carrito. Igualito, yo lo comparo con eso, igualito. Si nos levantamos en la mañana y nos arrancamos y nos vamos desconectados literalmente del Señor. Ese día. Vamos desconectados. Y Cristo vive en mi corazón. Y soy creyente, aleluya y gloria a Dios. Pero andamos desconectados de la provisión de Dios. Andamos desconectados del plan que Dios tiene para ese día. Y ese día, créame que cuando le digan, fulano, ¿qué tú opinas o qué tú tienes que decir con respecto? Tú digas, y entonces estás como que, ¿qué digo? No, el día no es igual. No es igual, no es igual. Todo sale como al revés. Sí. Ahora cuando usted se levanta ahora y busca al Señor y sale, le dicen, Julio, ¿qué tú opinas o qué tú crees? Y tú sueltas rápido, mira, yo creo, yo opino, y pam, pam, y entonces la cosa empieza como a fluir. Es porque andas conectado con el Padre. Cuando tú tienes dudas es porque algo hiciste, algo dejaste de hacer, vamos a ponerlo así, en la mañana.
Cuando tú fluyes, mira, hay a veces que uno contesta y bla, 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 bla. Y uno dice, wow, como fue el día de hoy, ¿no? Es porque sacaste el tiempo y Dios alineó tus pensamientos, los puso en orden y puso lo que necesitabas para ese día. Ahora, cuando tú no oras y no buscas al Señor ese día, tienes la cabeza loca y dudas mucho de tus pensamientos, dudas mucho de lo que vas a contestar. Por eso es importante, ¿cómo es? Buscar en la mañana el maná diario, buscar el pan de vida, buscar a quién, a Cristo. Punto número 2, la lectura de la palabra. Después que usted ya se alimenta del pan de vida de Cristo y habla con Él, ¿usted hace qué? Leer la palabra. Otra manera de alimentarse, de alimentar su vida a través de ¿qué? De la palabra. Y esta le da luz, y esta le da, esta es la espada. Aquí está de cómo tú te vas a defender ante las cosas que vienen del mundo. Aquí está todo. Entonces usted la lee, ¿verdad? Y puede que crecer. Y su fe va a crecer más. Cuando la lea, léala en voz alta, sin pena. Porque dice que viene por el oír la palabra. Entonces usted tiene que leerla en voz alta para que usted mismo la escuche. La lee en voz alta y usted mismo la escucha. Y eso va a aumentar su fe. A la misma vez que se la puede aprender, memorizar. En Nehemías 8:18 dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Pero ¿qué es lo importante aquí que dice? Leyeron la ley de Dios cada día desde el primero hasta el último. ¿Y cuál es el primero y el último? El día que comienzas a buscar del Señor, ese es tu primer día. Y tu último día debe ser cuando mueras. Ya cuando moriste ya no vas a leer más la palabra. Ese es tu último día. Pero dice que Esdras se sentó y todos los días leían la palabra de Dios. Lo que tenían en aquel momento, nosotros tenemos mucho más. En aquellos momentos lo único que había era la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. Hoy en día tenemos ¿cuántos? 66. O sea que tenemos para leer un buen rato. ¿Ah? Y cada vez que la vamos a leer, algo nuevo aparece en ella. Porque hay una coma que no vimos antes y ahora la vemos y nos hace sentido. Pero que así como Esdras leyó la ley, nosotros tenemos que leer la ley y la gracia. La Biblia. Tenemos que leerla diariamente. Diariamente, desde el primer día hasta el último día, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Debemos de hacer lecturas bíblicas todos los días. Punto número 3. El cumplimiento de los votos. Son las promesas que hacemos. Como un dato histórico, el pueblo de Israel no era obligado a hacer voto. Pero sí les obligaba a que si tú hacías un voto, tenías que cumplirlo. No era obligado a hacer voto. Y hoy en día no es obligado a hacer votos al Señor. Pero si usted le hace un voto al Señor, cúmplalo. Si usted le dijo, Señor, voy a hacer esto si tú, ¿verdad? Si me ayuda, si veo esto, si se cumple esto, voy a hacer esto. Hoy en día muchos lo usamos para manipular al Señor. Porque creemos que manipulamos al Señor. Señor, si me das este trabajito, yo te prometo que voy a la iglesia.
Esto me acuerda a mí cuando yo le hice un voto al Señor. Y le dije, Señor, si tú me dices qué es lo que le está pasando a Carolina. Carolina era chiquita y Carolina me le daban una fiebre y unas convulsiones y no sabíamos por qué. Y ya llevábamos como 2, 3 meses y eso era unas convulsiones una tras las otras. Un momento muy difícil en mi vida. Pero fueron los comienzos de estar de regreso a buscar al Señor. Y en esa desesperación, porque le voy a ser sincero, yo no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, ver a un hijo convulsando. No, cuando yo veía a mi hija convulsar, yo me desesperaba. A pesar de que me mantuve todo el tiempo fuerte, hubo un día que me caí. Ese fue el día que no pude más. Pero los primeros caminos que di con Carolina y uso de testimonio, yo le dije, Señor, si tú me dejas saber qué es lo que tiene Carolina, yo vuelvo a los caminos tuyos. Un voto, eso es un voto. Pero en verdad eso era lo que era necesario para yo ir y el Señor decirme a mí, yo no tengo que decirte a ti qué es lo que tienes tuya para que tú regreses. Tú sabes que tienes que regresar. Tú me vas a decir a mí que si yo te digo, o sea, porque es que nosotros creemos que el Señor lo tenemos para que no, como la lamparita, ¿no? Uno la frota y dame mi deseo. No. Entonces, Señor, yo me imagino ese día mirándome y me decía, ¿y qué tú te crees que yo voy a darte? Te voy a decir qué es lo que tienes que dar para que tú vengas. No, es que tú tienes que venir como quieras. Porque hay un plan, hay un propósito, hay algo divino que tengo sobre ti, sobre tu familia. ¿Tú te crees que porque Dios te diga no? Pero Dios en su misericordia, al par de días de haber yo hecho eso, nos dicen qué es lo que tiene. Era que no se le habían desarrollado los tubitos que están aquí, que son los que hacen que el oído medio, digo yo, chupe, ¿no? Y descargue, cargue y descargue en el oído medio para la presión, ¿no? Para que el tímpano no se vea afectado. Y los tenía derechos, no los tenía así. Entonces, cuando ella necesitaba de la flema, de la saliva, la chupaba, pero no sabía, el cuerpo no la podía botar. Y se quedaba ahí, le daba una infección. Y le daban fiebre y convulsaba. ¿Ves? Y ahí pues, gloria a Dios, que averiguamos qué era eso. Y le hicieron lo que le llaman los rotitos, eso. Y se le quitó. ¿Ves? Se le quitó temporera, ¿no? Ya sabíamos las temperaturas, ya sabíamos qué era, ya sabíamos pegar, pero las convulsiones siguieron. O sea que el Señor no le quitó las convulsiones a mi hija. Pero eso no quitó que yo no pudiera empezar a cumplir mi promesa. Entonces, comenzamos a ir a la iglesia. Todavía yo seguía en lo mío, pero comencé a ir a la iglesia. Yo le dije, ya yo estoy aquí, ahora vamos a ver qué pasa. ¿No? Eso, si usted hace un voto, cumple su voto. Dice así, en el Salmo 61:8 dice, así cantaré tu nombre para siempre. ¿Qué? Pagando mis votos cada día. O sea, mis promesas. Es un compromiso voluntario a consagrarse a Dios. O sea que al final no es obligado, pero es obligado. Porque es que nosotros debemos de consagrarnos a Dios diariamente. Con gratitud. Pero tenemos que hacer compromiso con el Señor. Tenemos que llegar a tener ese compromiso con Dios. Y como dato bíblico, para estudiar, para que aprendamos siempre de la verdad, porque me gusta traer la aplicación, pero también me gusta traer
la historia y estudio de la palabra y dice que el primer voto que aparece en la escritura es el de Jacob en Betel. Y este fue cuando él le prometió el diezmo de todas sus ganancias y levantar un lugar de culto si éste bendecía su viaje. Ese es el primer dato histórico en la palabra, ¿verdad? De votos. Y en el Nuevo Testamento menciona a Pablo en Hechos capítulo 18, cuando Pablo está en Secrea, cuando despide a sus discípulos y él se raspa la cabeza, ¿verdad? Porque él iba ante... Bueno, dice la palabra que había hecho un voto. Dice, más Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, y navegó hasta Siria y con él Priscila y Aquila. Dice, habiéndose raspado la cabeza porque tenía hecho voto. Había hecho una promesa. No dice qué promesa era, no dice qué voto fue el que hizo, pero se raspó la cabeza. Es como un dato histórico lo que estoy diciendo. Que en el Nuevo Testamento Pablo hizo sus votos también y los cumplió y se raspó la cabeza. Entonces, eso nos enseña que si hacemos un compromiso con el Señor, debemos de cumplirlo. Si hacemos los votos, decimos, Señor, voy a hacer esto y esto y esto, porque para que tú bendigas mi viaje, para que tú bendigas mi día a día, para que tú me uses con poder. Fíjate que no es que tan solo pedirle para nuestro, sino, Señor, quiero que hoy tú me uses con poder. Y si tú me usas con poder, yo voy a leer 3 capítulos de la Biblia tan pronto llegue a mi casa, ¿no? Antes de acostarme. Oye, cúmplalo, porque Dios lo va a usar con poder ese día, créame. Esos son votos también. Dios lo va a usar, pero tiene que cumplir su parte, no se haga el chivo loco. ¿Ok? Y deberíamos tener votos todos los días, porque hay que consagrarnos al Señor. Punto número 4, la oración. Salmo 88:9 dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. ¿Verdad? Son muchas lágrimas. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. En oración. O en otra parte, en el Salmo 145:2 dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Oración. Señor, aquí estoy, necesito de ti. Gracias porque tú has sido el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por ser mi Salvador. Gracias por tu salvación. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por morir por mí en la cruz. Eso es parte de la oración a Jesús. Usar la oración en forma de gratitud. Usar la oración para decirle al Señor cómo estamos, cómo nos sentimos. ¿Verdad? Cuando dice ahí, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción, es que los ojos estaban rojos, llorosos, tristes. Se veían enfermos sus ojos, porque él tiene una aflicción. De la misma manera nosotros cuando lloramos, cuando nuestros ojos están tristes, le decimos, Señor, te llamo, estoy llamándote. Eso es orar, llamar al Señor. Pero necesito de ti, necesito que me escuche, necesito escuchar tu voz. Necesito de ti hoy, cada día más y más, Señor. Eso, sacar ese tiempo para orar. Punto número 5, velar. Esto es diario. Esto es algo diario que tenemos que hacer. Tenemos que velar. Dice Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta. O sea, esa persona que se para así y está velando todo el día aquí en el templo, en las puertas del templo. Bienaventurado el hombre que me escucha y busca de mí.
velando en todo tiempo, preparado, velando pero preparado, con la lámpara, con el aceite. Tenemos que nosotros como cristianos hoy velar, estar pendiente, hacer como las 5 vírgenes prudentes. Eran 10, pero 5 eran prudentes y 5 imprudentes. A nosotros nos toca ser prudentes en este tiempo. Tenemos que tener la lámpara, pero tenemos que tener aceite de más. Por si, ¿verdad? El Señor tarda un poco. ¿Ves? Por eso es que nosotros debemos de serle fiel al Señor, debemos de buscar su fidelidad, buscar su amor, buscar siempre el rostro de Dios todos los días, porque no sabemos cuándo el Señor viene para cada uno, porque el Señor puede venir para ti y para mí hoy, como puede venir mañana o pasado mañana, pero tenemos que vivir como que Él viene hoy. Tenemos que tener nuestra lámpara prendida porque Él viene hoy, pero tenemos que tener nuestra reserva por si no es hoy, es mañana. Entonces mañana volvemos otra vez a estar ready con la lámpara y tener, si usamos la reserva porque no llegó, poder darle refill y tener siempre el repuesto full, que nos dé para el día. Por eso tenemos que buscar al Señor diario. Eso debe ser nuestro, como dice, deberes diarios. Velar, orar, leer la palabra, buscar a Cristo, cumplir con nuestras promesas. Eso es diario. Una que me llega bien hondo y es cargar la cruz. Cargar la cruz, donde en Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué significa tomar la cruz? Para ser un verdadero discípulo de Jesús es necesario, es preciso negarse a sí mismo. Para nosotros poder llegar a ser discípulos del Señor, literalmente discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y eso le aplica también al no creyente. Para tú ser un discípulo del Señor y poder seguir a Cristo y poder aprender de Cristo, tienes que negarte a ti mismo, a tu orgullo. No, que yo soy médico, no, eso no importa aquí. Yo soy abogado, no nos interesa si eres abogado. Tienes que negarte a ti mismo y decir, yo necesito del Señor. Yo sin Cristo nada soy. Tomar nuestra cruz cada día es, escuche esto, prepararse para enfrentar situaciones dolorosas que resultan de ser fieles a Cristo. Vuelvo y lo repito, tomar la cruz cada día es prepararse para enfrentar situaciones dolorosas diarias. Cuando Jesús tomó la cruz, su cruz fue dolorosa, fue cansona. Se cayó con ella en el camino. Alguien lo ayudó en el camino a cargar la cruz. Pero esa cruz pesaba. Cuánto no lloró, cuánto no sufrió el Señor llevando la cruz. Fue tanto así que llevó nuestros pecados. Fue tanto así que con esa cruz, oye, que tenemos que saber que esa era la muerte más mala, más humillante, esa es la palabra, más humillante, ¿verdad? Que tenían los romanos
para la gente. Cuando alguien moría en la cruz, era porque lo estaban humillando hasta lo último. Y a Cristo lo humillaron hasta el punto que murió en la cruz. O sea, lo hicieron morir en la cruz, pero lo golpearon, lo bofetearon. Yo estaba leyendo en un sitio, un libro que decía, no hay manera de entender ese sufrimiento, porque no hay manera. La película de Mel Gibson, tú lo ves y te impresiona el dolor, ¿no? Porque lo vemos como un dolor físico. Pero cuando miramos y profundizamos y nos quedamos pensando en ese momento de Cristo, y miramos eso y vemos no el sufrimiento, no el dolor físico que sintió Jesús, sino el dolor espiritual. Porque Él estaba allí sufriendo por nosotros. Cada dolor, cada sufrimiento que Él estaba sintiendo, y lo sentía en lo carnal, pero también lo sentía en lo espiritual, era por cada uno. Por mi pecado, por tu pecado, era demasiado. Tenía que sufrir de esa manera para poder decir, morir por los pecados de toda la humanidad. Si no, no había manera. Si llega a ser algo así que lo pusieron ahí, murió, no sufrió, su muerte hubiese sido inválida. ¿Cómo tú vas a decir que moriste por mis pecados si no sufriste? No, a ese punto lo llevaron a que sufriera, a que sintiera que el dolor. Pero no el dolor por él decir que él era el Mesías. Porque en verdad por lo que fue juzgado era, no, porque es un blasfemo, porque dice que él es el Mesías, que él es el enviado del Señor. ¿Qué se cree este? Que se hace llamar el rey de Israel. ¿Quién? Mira, si a él no había que castigarlo así, si verdaderamente era por eso, por un blasfemo, no era necesario. Pero no, lo escupieron, lo bofetearon, le dieron, pero como de arroz y masa, como decimos allá. Tanto fue así, y tanto era la presión que tenía el hombre encima, que la sangre salía por sus ojos. Tanto fue así, de lo último que cuando le metieron por el costado la lanza, sangre con agua, lo último. Fue hasta lo último, o sea, lo llevaron a lo extremo del ser humano, de la parte humana. No sabemos la parte espiritual, ¿verdad? Porque no se da detalle. Padeció. Pero ese sufrimiento fue por todos los pecados del mundo. De cada uno. Nos liberó. Y de eso viene un estudio pronto, la cruz. La cruz. Y lo vamos a ir mirando la cruz paso a paso. Hasta ver el amor de Dios en la cruz. O sea, vamos a verlo todo. Estamos trabajando ya con eso. Ya empezamos. Para poder darle un estudio sobre la cruz. No es mirar solamente lo que simboliza la cruz, un canto de madera. No, profundizar un poquito más sobre la cruz. Pero sí, imagínense. Todo ese sufrimiento que vemos en la película, cuando le dan latigazo, que se ve cuando lo marcan, la sangre. Oye, cada centímetro, milímetro de esa cortadura que tuvo Cristo en su espalda, era el pecado tuyo, mío, el del otro. O sea, todos tenían un sentido, eran muchos pecados por los cuales él estaba muriendo. Eso es profundo, ¿no? Nosotros tenemos que tomar nuestra cruz. Nuestra cruz significa estar preparado para ese momento, para enfrentar las situaciones dolorosas, difíciles que nos trae la vida. Cuando uno dice otra vez voy a sufrir, otra vez por esto,
Otra vez tengo yo dolor de cabeza, otra vez tengo yo que pasar por mi jefe. Dios mío, amado, ayúdame. Sí, eso es tomar tu cruz. Ahora, ¿qué hacemos cuando tomamos la cruz? ¿Nos dirigimos al Padre o hacemos lo que nos dé la gana? Así que como deber diario tenemos que tomar nuestra cruz. Prepararnos ¿para qué? Para ese momento, para enfrentar los momentos difíciles, pero si hacemos los primeros pasos, estamos ready para poder vencer y tomar nuestra cruz y llegar al sitio victorioso, como Cristo. Y el último punto, la exhortación. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día dice. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que exhortarnos unos a otros. Y guache con eso. Tengan cuidado con eso. No es que critiquemos al otro. No es que juzguemos al otro. No. A nosotros no nos llamaron a juzgar ni a criticar. Solamente a exhortar. Solamente a exhortar. Esto me acuerda, ¿verdad? En un caso de un amigo, y yo no lo critiqué ni lo juzgué, solamente lo exhorté. Le dije, oye, ¿estás bien? Te veía de esta manera, ahora te veo de esta otra manera. ¿Está todo bien? O sea, recuerda lo que Dios ha hecho con tu vida. Recuerda lo que Dios te llamó, ¿no? No dejes eso. Eso es diferente. Eso se llama exhortar. Exhortar. Y es que, guache, vela por lo que estás haciendo. Pienso que te veo así, no te voy a juzgar que estás en pecado, que estás mal, que te vas a morir. No, yo no te voy a decir eso. No me toca a mí. Es porque mi relación con Dios es personal. ¿Ves? Tampoco te voy a criticar. Porque tampoco es eso, es solamente una exhortación. Es decirte, oye, no es por nada, pero es como decimos nosotros, ¿no? Levantar banderas. En buena lid. Mira, antes veía esto, te veía así, que yo te veía gozoso y ahora te veo como medio apagado. ¿Qué está pasando? Busca más del Señor. Ora más. ¿Estás orando? ¿No estás orando? Ora. ¿Estás leyendo la palabra? No, lee la palabra. Exhorta. Llévalos. ¿Qué? Llevarlos. Otra vez, como decimos, para encaminarlos. Si nosotros nos dimos cuenta, si el Señor nos pone en el corazón a ver algo, dígaselo. Pero como exhortación, vuelvo y le digo, no lo diga como crítica ni como juzgando. Porque somos muy rapiditos para juzgar. Estás haciendo eso porque eso te deja. O porque estás en pecado. Rápido es porque estamos en pecado. No. Ahora, como dice aquí, hay que hacerlo diario. ¿Para qué? Para que no endurezcamos en el engaño del pecado, porque el pecado mismo te va engañando, te va envolviendo. Y entonces tú tienes tu manera de vivir y empiezan a añadirse cositas que tú no las tenías, como el trabajo, como el carro, una cosa tan sencilla como el carro. El carro lo tenemos y entonces empezamos los sábados y lo lavamos. Entonces tomamos ya tiempo para lavar el carro. Y si el sábado por la noche llovió, el domingo que tenemos que levantarnos para prepararnos para ir a la iglesia, oye, no puedo ir con el carro sucio. Déjame darle un pañito. Entonces cuando empezamos a darle pañito al carro, hora de irnos al culto. Se nos fue el tiempo.
no fuimos a la iglesia. Entonces empezamos a ir, usted va y le da una exhortación. Oye, ¿qué pasa ahora? Porque tiene que tener el cajón limpio, no va a la iglesia, ¿no? No te juzgo, solamente te estoy exhortando a que lo hagas. Regresa. Y a veces es el trabajo. Nos enfocamos tanto en el trabajo que nos olvidamos del Señor. Dejamos de hacer lo que antes hacíamos. Por eso tenemos que soltarnos unos a otros. Y esos 7 puntos encierran lo que es un deber de cada creyente y del no creyente. Ahí es que encierra, eso se encierra en que qué cosas, esos son los pasos que tenemos que hacer. No tiene que ser en ese orden. Lo importante es que lo haga todo. Como un deber de cada uno de nosotros como creyentes. Y tú que no conoces al Señor, busca cumplir con esos 7 puntos diariamente en tu vida. Da ese paso de fe. Créele al Señor. Créele al Señor que Él te va a dar una respuesta más rápido de lo que tú te imaginas. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, vas a entender mucho más. Vas a poder usar la palabra y aplicarla a tu vida diariamente de una forma extraordinaria. Solamente da ese paso de fe. Abre tu corazón, deja que el Señor trabaje con tu vida. Vas a estar más light. Cuando uno anda sin el Señor, no anda agobiado, afanado, cansado. Pero cuando uno anda en el Señor, las cosas bajan un poco. Así que acepta al Señor, haz una oración ahí al Señor en tu casa, en donde me estás viendo. Y dile, invita al Señor a pasar y que entre en tu corazón. Señor, entra a mi corazón que yo quiero diariamente poder cumplir con mis deberes. Yo quiero comer del maná, yo quiero orar, yo quiero leer tu palabra, yo quiero hacer votos delante de ti, yo quiero exhortar a otros, yo quiero ser exhortado. Yo quiero cargar mi cruz diariamente y poderla llevar con gozo, alegría, viendo los resultados. Sí, Señor amado. Te abro mi corazón, Señor. Aquí a mi corazón, ven, entra. Hazle esa oración al Señor, tú allá con Dios.